Cuando pensamos en Aveiro, casi todos imaginamos sus canales, sus moliceiros o las famosas casas rayadas de Costa Nova. Pero, ¿y si te dijera que ninguna de esas cosas explica realmente por qué esta ciudad existe? Porque la historia de Aveiro no empezó con los canales, ni con el turismo, ni siquiera con la propia ciudad. Todo comenzó mucho antes, cuando el mar decidió entrar tierra adentro. Lo primero que pensé cuando llegué acá fue ¿por qué construir una fortaleza exactamente acá? Porque si uno mira alrededor, parece un lugar completamente tranquilo. Pero hace unos siglos, este era uno de los lugares más importantes de toda la costa portuguesa. Todo lo que entraba o salía de Aveiro tenía que pasar por este punto. Y cuando entendés eso, empezás a darte cuenta de que la historia de la ciudad no comienza dentro de Aveiro, sino acá. Hoy vemos pequeñas embarcaciones deportivas entrando y saliendo de la ría con total tranquilidad. Pero durante siglos, este paso era la única conexión entre Aveiro y el Océano Atlántico. Todo el comercio dependía de esta entrada. Aquí llegaban barcos cargados de mercancías. Y desde aquí partían productos que terminarían viajando por toda Europa. Proteger este lugar era proteger la economía de toda una región. Pero todavía queda una pregunta. ¿Qué era tan valioso como para construir una fortaleza justo aquí? La respuesta nos espera unos kilómetros más adentro. Imagina este mismo lugar hace 400 años. En lugar de barcos turísticos, eran embarcaciones cargadas de mercancías las que cruzaban lentamente esta entrada. Cada viaje podía decidir la prosperidad de toda una ciudad. Si hoy te pregunto cuánto vale un kilo de sal, probablemente me respondas que casi nada. Pero hace varios siglos, esto era prácticamente oro. Y no es una exageración. Antes de que existieran los frigoríficos, la sal era la única manera de conservar la carne y los pescados durante meses.
Eso significaba que quien controlaba la sal controlaba gran parte del comercio. Y Aveiro tenía exactamente lo que todos necesitaban. La historia de Aveiro está íntimamente ligada a estas salinas. Durante siglos, el agua de la ría era conducida hasta grandes estanques poco profundos. Allí, el sol y el viento hacían el resto del trabajo. Poco a poco, el agua se evaporaba y comenzaba a aparecer los cristales de sal. Parece un proceso sencillo, pero detrás había un enorme esfuerzo humano. Cada estanque debía mantenerse en perfectas condiciones, la cantidad exacta de agua, el momento adecuado para abrir o cerrar los canales, el tiempo de evaporación. Todo dependía de la experiencia acumulada durante generaciones. Cada uno de estos pequeños cristales terminaba viajando cientos de kilómetros. Alimentaba ciudades enteras, permitía largas travesías marítimas, conservaba alimentos durante meses y convertía a Aveiro en uno de los centros salineros más importantes de Portugal. Cuanta más riqueza producía la ciudad, más importante era protegerla, y ahí es donde todas las piezas empiezan a encajar. Imagina este mismo lugar hace cientos de años, donde hoy reina el silencio. Antes trabajaban cientos de personas desde el amanecer hasta la caída del sol. Cada jornada terminaba con toneladas de sal listas para viajar por toda Europa. Esa riqueza transformó para siempre la historia de Aveiro. Pero toda esa riqueza no solo cambió la economía, también cambió la vida de las personas que vivían junto al mar. Si uno visita hoy Costa Nova, lo primero que llama la atención son estas casas. Es probablemente uno de los lugares más fotografiados de Portugal, pero lo curioso es que nunca fueron construidas para ser bonitas. En realidad eran simples almacenes de pescadores donde guardaban sus redes, sus materiales de pesca, y hasta había familias que vivían temporadas enteras dentro de estas construcciones. Con el tiempo, aquellas pequeñas construcciones terminaron convirtiéndose en uno de los símbolos de Aveiro. Mucho antes de convertirse en un destino turístico, Costa Nova era un lugar de trabajo. La vida aquí dependía completamente del océano. Cada jornada comenzaba antes del amanecer. Mientras unos salían a pescar, otros preparaban las embarcaciones, reparaban redes, clasificaban el pescado y esperaban el momento adecuado para regresar a la ría. Nada de esto habría sido posible sin todo lo que vimos anteriormente, porque los pescadores necesitaban vender su captura, la captura necesitaba conservarse,
y para conservarla necesitaban la sal. De repente, todo empieza a tener sentido. La entrada al océano, las salinas, Costa Nova, no eran lugares independientes, formaban parte de una misma historia. Imaginá despertar aquí hace más de un siglo, antes de los turistas, antes de las cafeterías, antes de las fotografías. Este lugar vivía al ritmo del mar. Todo giraba alrededor de la pesca, y cada familia dependía de lo que el océano quisiera ofrecer aquel día. Y creo que esta es la parte que más me gusta de conocer un lugar. Porque al principio uno solo ve casas bonitas, pero cuando entendés por qué están acá, ya no volvés a mirarlas de la misma manera. Pero todavía queda responder la pregunta más importante. Si todo comenzó gracias al mar, ¿qué queda hoy de aquella historia? Muchas ciudades crecieron alrededor de ríos, otras aparecieron gracias a importantes rutas comerciales. Aveiro hizo ambas cosas al mismo tiempo. La ría ofrecía protección. El océano conectaba con el resto del mundo. Las salinas generaban riqueza. La pesca alimentaba a la población. Poco a poco, todo comenzó a girar alrededor de ese equilibrio entre el agua, el trabajo y el comercio. Hoy, millones de personas visitan Aveiro cada año. Pasean por sus canales, fotografían Costa Nova, prueban los ovos moles. Pero muy pocos imaginan que todo eso existe gracias a decisiones tomadas hace siglos. La verdadera historia de Aveiro no está escondida en un museo. Está delante de nosotros, en la ría, en las salinas, en el océano, en cada barco que entra y en cada persona que sigue viviendo de él. Creo que eso es precisamente lo que más me gusta de viajar. Llegar a un lugar creyendo que ya lo conoces
y marcharte entendiendo que apenas habías visto la superficie. Porque después de recorrer Aveiro ya no veo una ciudad bonita, veo siglos de trabajo, veo generaciones enteras viviendo del mar. Veo como un recurso tan sencillo como la sal fue capaz de cambiar la historia de toda una región. Y creo que esa es la magia de conocer la historia, que los lugares dejan de ser simplemente lugares y empiezan a contar su propia historia. Gracias por acompañarme a descubrir el origen de Aveiro. Nos vemos en el próximo expediente.